Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, gusto de saludarlos en este día, miércoles. Considero que ya es el 28 de mayo, siervos amados. Estamos en el 49 de Omer. Ya mañana, el día 50, es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las cosechas, a lo que malamente le llaman la fiesta de Pentecostés. En el libro de Hechos está un pasaje donde dice que estaban todos unánimes allí reunidos, ¿verdad? Y lenguas de fuego cayeron sobre ellos, refiriéndose a los discípulos, ¿verdad? Con todos los que los acompañaban. En Pentecostés, siervos amados, Pentecostés. Y ese nombre Pentecostés es nombre griego. El nombre es Shavuot, la fiesta de las cosechas. Estamos, siervos amados, en el mes de Sivan. Es el tercer mes, Aviv, Iyar, Sivan. Ya estamos en el día 4 de Sivan. El último día de la cuenta, 49 días del Omer. Transcurrieron ya las 7 semanas para llegar al día 50. Llegando al día 50, ya en el atardecer, cuando cae el sol, o sea, el jueves, cuando cae el sol, empieza la fiesta de Shavuot. Y se celebra por 2 días. Sería el día viernes y el día sábado. Es bello, siervos amados. El día de ayer estaba comentando acerca de Isaías capítulo 66, donde nuestro Creador le dice pues al pueblo de que de luna en luna nueva y de día séptimo en día séptimo la gente lo visitará a él para exaltarlo, para darle el honor a nuestro Creador, lo que malamente le llaman para darle la gloria, ¿verdad? Pero acuérdense, gloria es un término luciferiano. Por lo tanto, Sofonías, en capítulo 3, nos dice que nuestro Creador pondrá pureza de labios en nosotros, ¿verdad? Para que lo exaltemos de común entender, ¿me entiende? Entonces, en el transcurso de nuestra carrera religiosa, llamémosle así, vamos conociendo pues ciertas terminaciones que han puesto la Iglesia Católica o Grecia, que no son correctas, y por lo tanto pues hay que sacarlas de nuestro vocabulario, ¿verdad? Y buscando en las otras escrituras que tengo en la casa, siervos amados, en la gran mayoría de Reinas Valeras han quitado la traducción de luna en luna, de luna nueva en luna nueva, y le han puesto de mes en mes. Fíjese, ¿por qué hacen eso? Hacen eso, siervos amados, porque de lo que se trata es de alejarnos de las fiestas. Porque en las fiestas hay bendición. ¿Me entienden? En las fiestas hay bendición. Y cuando nosotros recibimos la bendición, nuestras necesidades prácticamente son contestadas, pues. En eso consiste la bendición. Y francamente, siervos amados, cuando usted va a la escritura hebrea,
Ahí le dice, pues, en el capítulo 66 de Isaías, de luna nueva en luna nueva, y de Shabbat en Shabbat, o sea, y del día séptimo al día séptimo. Todos vendrán a exaltar a nuestro Creador. Cuando nosotros vemos, siervos amados, estos cambios, ¿por qué lo hacen de esa manera? Tenemos que entender que las escrituras que nosotros tenemos no vienen de Israel, vienen de Grecia y de Roma. La sociedad bíblica pertenece al Vaticano. Y acuérdese que la historia de la Biblia no se escribió en Roma, se escribió en Israel. Sucedió, aconteció en Israel. Y muchos de nosotros nos aferramos a oponernos a la cultura hebrea, al idioma hebreo, a los términos hebreos. Y de ahí viene la Biblia, siervos amados. Las escrituras, la historia de las escrituras, de ahí viene. Hay siervos amados que son líderes y ellos se oponen completamente al término hebreo. Pues ellos dicen, no, es que español es español, pues, y se nos ha dado en español la escritura, y en español tenemos que hablar. Y cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos que Pablo es botado del caballo, y las escrituras dicen que Jesús le habló a Pablo, y le habló en hebreo, en un idioma hebreo. Luego vemos otra escritura, que Pablo estaba siendo juzgado en la corte romana, pero en Judea, en el territorio de Israel. Y dice la palabra que se defendió, habló en una lengua hebrea. Fíjese, ya son 2 escrituras. Luego vemos una tercera escritura donde cuando Jesús es crucificado, ponen un rótulo. Considero que ese Poncio Pilato fue el que manda a poner el rótulo, y el rótulo decía, el rey de los judíos. Y estaba escrito en latín, en griego y en hebreo. ¿Se da cuenta, siervo amado? Aceptamos el latín gustosamente. Aceptamos el griego gustosamente, y son 2 lenguas demoníacas, luciferianas, y rechazamos la lengua hebrea. Los términos hebreos, la lengua hebrea la rechazamos, porque nos han enseñado a rechazar a nuestra propia sangre, nuestra propia cultura, y no lo entendemos ni lo comprendemos. Pero saliendo ya, siervos amados, a la nueva enseñanza de este nuevo día, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, nuestro Creador nos habla, dirigiéndose a Israel. Dice, es una nación sin sabiduría, dice, que no oyen consejos. Bueno fuera que fueran sabios y entendieran el final que les espera, el castigo que les espera. Fíjese, porque la verdad, siervos amados, así como ellos se comportaron bíblicamente en desobediencia a nuestro Creador, así también nosotros en estos días nos comportamos con respecto a la desobediencia hacia los mandatos que nuestro Creador nos ha dejado. Fíjese, siervo amado, ahí siempre en el mismo capítulo 32 del libro de
las palabras, del libro de palabras. Ese es el título en español. El título Deuteronomios es en griego y el título Devarim es en hebreo. Nuestro Creador dice: mirad que yo soy, solamente yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, y no hay quien se libre de mi presencia. Siervos amados, cuando nuestro Creador habla de esa manera en el capítulo 32 de Devarim, mirad que yo solo soy. Allí, en esa escritura, juntamente con otras escrituras que son similares a esta, ahí hubiera sido la oportunidad que nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, a quien malamente le llamamos Dios, dijera: mirad que yo solo soy, y mi Hijo Jesús y mi Espíritu Santo están conmigo. ¿Se da cuenta? De esa manera, siervos amados, nosotros entenderíamos claramente cómo es la situación entre Jesús y nuestro Creador. Porque la verdad, siervos amados, Roma y Grecia le han puesto bastantes definiciones a Jesús que no le pertenecen a Él. Y lo han hecho de esa manera para formar la doctrina que nos han dado. Y Jesús no necesita nada de eso, siervos amados. Jesús fue un ser de poder, de autoridad, de sabiduría, de dominio propio. Dejó las enseñanzas tan preciosas de amor al prójimo. Pero mucha de la historia que le han puesto a Él no le pertenecen a Él, no son de Él. Cuando decimos que Él es el Hijo de nuestro Creador, es correcto, porque todos somos hijos. Todos somos hijos. Pero cuando dice Juan 3:16, de tal manera nuestro Creador amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean sean salvos y no se pierdan. Unigénito menciona la palabra que no tiene hermanos, que es el único Hijo de nuestro Creador. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted lee el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, dice: y vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y entre ellos venía Satanás. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que borrar todas esas escrituras, siervos amados, para darle el pase a Juan 3:16, que nos está diciendo que Jesús fue el único Hijo de nuestro Creador. Cuando nosotros vemos el libro de Éxodos, cuando nuestro Creador le está ordenando a Moisés que le hable a Faraón
que deje ir a Israel. Ya en los primeros capítulos, antes de las plagas, le está diciendo que le diga a Faraón que deje ir a Israel, su primogénito, su hijo primogénito. Ahí está más complicada la situación, porque está diciendo de que Israel fue el primer hijo. Primogénito está diciendo. Libro de Shemot. Shemot quiere decir nombres, es el nombre en hebreo. Éxodo, el nombre griego. Y en español sería nombres, es el nombre del libro, nombres. Entonces, ¿cómo quedamos con Juan 3:16? De tal manera nuestro Creador amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga vida en abundancia. Vaya, ¿cómo quedamos con esa escritura? ¿Cuáles escrituras tenemos que desechar? Perdón. Ay, qué rico. Perdón, siervos amados. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, siervos amados, que nos está hablando el formato en la primera página, dando a entender quién es Jesús. Fíjese, dice nuestro Creador, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando nosotros vemos, siervos amados, escrituras como estas, nosotros como cristianos tenemos razón de creer, pues, de que en sí Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquí en Hebreo nos está dando una explicación más, que nuestro Creador se encarnó en Él. Porque en Jesús está la sustancia, fíjese, la sustancia de nuestro Creador. O sea, se encarnó en Él. En otras palabras, Jesús es nuestro Creador. Pero la palabra dice que a nuestro Creador nadie lo ha visto. Él no tiene cuerpo. Y la Iglesia Católica tiene la osadía de pintar a nuestro Creador como un anciano de cabello blanco, largo y de barba blanca. Y ya con unas grandes dentradas aquí que se le está cayendo el cabello. Siervos amados, nosotros tenemos que pararnos bien, empezar a corregir nuestra forma de pensar, empezar a corregir las enseñanzas básicas que tenemos, que nos han dado. Está bien cuando uno principia, siervos amados, como cuando uno llega a la escuela, a primer grado o a kinder, que uno empieza a aprender
las enseñanzas básicas que el día de mañana nos van a servir para los grados superiores. Y toda enseñanza equivocada que nosotros hemos memorizado, poco a poco la vamos corrigiendo a través del estudio, conforme vamos avanzando en los grados. Así también en las religiones, siervos amados, no importando en cuál religión estemos. Siempre tenemos la Biblia como el libro que nos está guiando. Nuestro Creador dijo en el libro del profeta Amós, dice: ¿sucederá algo malo en la ciudad que nuestro Creador no lo haya hecho? Las cosas secretas, y sigue diciendo, y no hará nada nuestro Creador sin que antes le dé a conocer sus secretos a sus profetas. Vamos a leer, siervos amados, el libro de Amós. Amós 3, capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada nuestro Padre Rey Yahweh, el amo, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y el 6 es el que dice: se tocará el shofar en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual nuestro Padre Rey Yahweh no haya hecho? Aquí nos vamos a quedar, siervo amado, en estos dos versos. Cuando nosotros estamos hablando de que todo lo que Él hace se lo ha dado a conocer a sus siervos los profetas. Cuando nosotros vemos los profetas, las profecías que están en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de las profecías son para Israel, son para David. Algunas hablan de Moisés. Pero esas escrituras nosotros las hemos tomado y se las hemos aplicado a Jesús, porque así ha enseñado la Iglesia Católica. Y no son escrituras para Jesús, siervos amados, son de David. El Salmo 42, por ejemplo, el Salmo 42 empieza a hablar del siervo. Nuestro Creador empieza a hablar cosas bonitas del siervo. ¿Quién es mi siervo?, dice. Atento, inteligente, sabio, diferentes palabras. Pero ya como de la mediación para abajo, dice: ¿quién es mi siervo?, dice, necio, ciego. Lo trata despectivamente. Y lastimosamente la Iglesia Católica únicamente agarra las cosas bonitas que habla nuestro Creador en el Salmo 42 y se lo aplica a Jesús. Y cuando habla las cosas incorrectas o despectivas, ya no se las aplica a Jesús. De esa manera se han tomado las escrituras para ponérselas a Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos escrituras como el empiezo del libro de Hebreos, no tiene ningún respaldo bíblico, siervos amados. Suena bonito y precioso, pues. Nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai habló en tiempos antiguos por medio de los profetas, pero ahora Él nos ha hablado por medio de su Hijo, dice.
por medio del Hijo hizo el universo. Y la esencia del Padre está en Él. O sea, la esencia, estamos hablando de la composición del ser de nuestro Creador, está en Él. O sea que Él, nuestro Creador mismo, es Jesús. Eso no tiene ningún respaldo, siervos amados. Si somos cristianos, tenemos que conocer lo que es de Jesús y lo que no es de Jesús. Tenemos que conocer. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad patea, siervo amado. La verdad duele. La verdad no es bien recibida después de haber recibido tanta falsedad y mentira por años, por siglos, que nos han repetido una historia, una situación, pero muy diferente a lo que es. Entonces ya no cambiar nuestra cultura, nuestra educación, nuestra creencia, ya no la podemos cambiar. Porque así nos han enseñado. Pero la misma Escritura nos están hablando que no es así. Mira el Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. No, perdón, no es Salmo, es Isaías, siervo amado, Isaías 42. Isaías 42. Dice, y el título le han puesto el siervo de nuestro Creador. Aquí dice el siervo de Jehová. Jehová es un nombre satánico, demoníaco. Ni siquiera se pronuncia parecido a Yahweh. Yahweh con Jehová no coordina, siervos amados. Lo que ha tratado la Iglesia Católica es alejarnos de los principios básicos de las Escrituras. Dice, empezando desde el 1, en el capítulo 42 de Isaías, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi seleccionado en quien mi vida tiene contentar. He puesto sobre él mi aliento. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, nuestro Creador de los Shamaín, de los cielos, el que los despliega. Vaya, leímos del verso 1 al verso 4. Del verso 1 al verso 4 en el libro de Isaías, capítulo 42, agarran como referencia a Isaías 42. Del verso 1 al 4, Mateo se lo aplica a Jesús, Marcos se lo aplica a Jesús, Lucas se lo aplica a Jesús, Mateo se lo aplica a Jesús, Hechos se lo aplica a Jesús, Hechos nuevamente se lo aplica a Jesús. ¿Se da cuenta, siervos amados? Todas estas cosas bonitas que habla nuestro Creador en el capítulo 42 de Isaías se las aplican a Jesús. Nos dan a entender que de Jesús se está hablando. Vaya, cuando llegamos al verso 19, siempre en el mismo Salmo 42, en el mismo pasaje de 42, capítulo 42 de Isaías, dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad, para ver. ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. ¿Quién es sordo?
como mis mensajeros que envié. ¿Quién es ciego como mi seleccionado y ciego como el siervo de nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Ya estamos hablando del 18 al 20. Ahí nos vamos a quedar. Miren. 18 al 20. ¿Se da cuenta, siervo amado? Ni una referencia. ¿Y por qué no se las aplican a Jesús? Pues cuando dice que el siervo es sordo, es ciego, es necio. ¿Por qué no se las aplican a Jesús? Y no de la misma entidad, de la misma persona está hablando nuestro Creador, pues. Desde el principio está hablando de Israel. La profecía, la escritura es para Israel. ¿Por qué las cosas bonitas que empieza a hablar en el capítulo 42 de Isaías se las aplican a Jesús? Y ya cuando empieza a hablar cosas despectivas, como sordo, necio, ciego, ¿por qué ya no se las aplican a Jesús? Si es la misma escritura que está hablando nuestro Creador y está hablando de Israel. ¿Se dan cuenta, siervos amados? Este es uno de los pocos ejemplos que hay. Y nosotros ahí vamos repitiendo, siervos amados, repitiendo lo que nos han enseñado. Y cuando leemos las escrituras no las entendemos. Seguimos repitiendo lo que nos han enseñado. ¿Por qué razón se dan las situaciones así de esta manera?